Rodri. Mati, ¿me escuchas? Sí, ponete los auriculares, por favor. Dale. Hola, Mati. Sergio, ¿todo bien? ¿El video no? Hola a todos. Hola Sergio, Hola. ¿cómo vas? No. Sergio. Sergio, te hice anfitrión ya, ¿eh? No sé si me escuchás. El micrófono. Sí, tiene el micrófono desactivado. Rodri, ¿Cómo vas? ¿todo bien? Sí, dentro de lo posible todo bien. Y difícil Guayaquil, ¿no? Sí, está súper complicado, no. Hasta la parte privada está colapsada, no se puede hacer nada. ¿No estás No, 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 trabajando en el hospital tampoco? no. Hace un rato me estuvieron timbrando porque justo antes, 2 días antes de empezar la cuarentena, querían contratarme en el hospital público. Sí. Y ya se vino todo, y ahora me están llamando. Así que aún no les contesto porque no sé qué, medio complicado ir a meterse allá. Tendré primero que conseguirme todo el equipamiento, un traje de astronauta para meterme allá, si no es peligroso. Sí, sí que lo Y es. sí, Estoy tratando de hacerlo anfitrión de nuevo a Sergio. Sergio, ¿me Sergio ya escuchás? tiene encendido. Sergio, Sergio tiene encendido, parece el micrófono. Sí. Ahora te escucho. Sergio, Ah, ¿te hago anfitrión? Como quieras, si no, lo que podemos hacer es, mientras vos que sabés un poco lo que van a presentar cada uno, Sí. o Bárbara, que también sabe, no sé quién es de los dos el que está más al tanto de todo esto, es que sean ustedes al principio y después cuando empezamos a charlar y a discutir cada una de las cosas, si querés, encantado, tomo la posta. ¿Te parece? Dale. La idea Dale, es... perfecto. Bueno, hola Barbie. Buenas a hola, todos, Barbie, ¿cómo saludos. vas? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo chicos. andan? Y Todo bien. bien, todo bien. ¿Qué es de Dávalos? ¿Dónde anda Hola. Dávalos? ¿Qué más, Collago? ¿Qué fue? ¿Qué ¿Qué hoy, pasó? hoy? Ahí está Colombia. ¿Cómo Dale, vamos? Colombia. ¿Todo bien? Hola, Sergio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí vamos. ¿Hay peluquería? Como debe ser. En época de pandemia todo es posible. Acá no hay nada. No, me peluqué en la casa yo solo. Y sí, así Y con toca. mi esposa.
Bueno, ahí estamos esperando unos minutos más, ahí se conecta Alejo también, que va a hablar de escafo lunar y la técnica que ellos usan en Climba, la que están desarrollando. Y en unos minutitos más empezamos. Sergio, comenta un poco lo que charlábamos y lo que hacemos en los Ateneos de la clínica. La idea es silenciar a todos. Vamos a hablar 10 a 15 minutitos de la primera charla, que es el tratamiento artroscópico de filocartílago. La segunda charla, que la da Alejo, va a ser sobre lesiones escafolunares y una técnica desarrollada por ellos en la Climba. Y después tenemos algunos casos clínicos. Vamos a ver, hay 3 o 4, ojalá nos alcance el tiempo. Tenemos mano traumática, tenemos mano pediátrica y tenemos fibrocartílago triangular, que va a la doctora Arroyo de México. Mati, límite Sí. de participantes son 100, creo, ¿no? No tengo idea, la verdad es que no... Estamos en casi 50, pero bueno, esto surgió como hacerlo un poco entre nosotros, así que me alegro que nosotros seamos cada vez más. Sí. Así que bueno, yo creo que en orden de prioridad, según lo he charlado con Sergio, la idea es que arranque yo con filocartílago, después que hable Alejo García Benzi de lesiones escafolunares, después que hable los casos clínicos la doctora Arroyo, que hable Claudia de México con su caso de filocartílago, y después Diego, vos de Cali con tu caso de mano pediátrica, si te parece. Y vemos si queda tiempo. Sí. ¿Está bien? Perfecto. Mati, creo que todos están más familiarizados con Zoom. El que no lo está, 2 o 3 indicaciones, como decimos siempre. Vamos, igual el que es anfitrión al principio va a silenciar y después va a estar abiertos los micrófonos de todos. Es ideal tener auriculares, porque de esa manera no tomamos el sonido ambiente de cada uno de ustedes. Vamos a hacer muchos que estamos dando vuelta y un ruido en un lado hace que automáticamente el que está hablando pierda el sonido para el resto. Es decir, si alguno quiere hablar y quiere comentar algo, es deseable que no hablen encima, sino que busquen abajo en la barra, en donde hay una manito que dice levantar la mano, si ustedes se fijan. Una de las opciones es levantar la mano y ahí nos queda registrado a nosotros que hay una mano levantada y que quieren hablar. Porque si nosotros hablamos y somos 50 y queremos comentar algo como si estuviésemos presenciales, al que está hablando se le baja el sonido. Así que tratemos, para ser un poco más ordenado, generalmente cuesta los primeros 10 o 15 minutos y después uno se va acostumbrando y se va dando cuenta de cómo es la mecánica. Pero si ya lo sabemos de antemano, por esos 10 o 15 minutos los podemos acortar. Así que, Mati, cuando vos quieras, empezamos. Te agradezco haberme invitado para estar acá. Que todos sepan que si bien yo estoy ahí en el cartel, ahí primero y la foto más grande, yo no tengo nada que ver acá. Nada. Fui invitado antes de ayer a esto, me encantó y dije, dale, yo voy para adelante. Así que la organización corre exclusivamente por cuenta de Matías, Bárbara, y creo que Juan también estuvo en el medio. No lo veo a Juan acá, supongo que estará por ahí dando vuelta. No. ¿Se conectó? ¿Woody? No lo vi, no lo vi. Viste que Woody es a su estilo, Claro. Estilo Woody, el único. Sergio, sí te voy a hacer anfitrión, así vas aceptando a la gente. Y ya comparto mi pantalla y empezamos. Dale. Perfecto. Ahí ya te hice anfitrión. Bueno, silenciá si querés a todos. Y vamos. Por lo único que no voy a pedir disculpas es por mi fondo de pantalla. Bueno, fíjate si no te silencio a vos también, Mati. Es lo que hay. Listo. Bueno. Yo te escucho. ¿Los escuchan los demás? Aunque sea, levántenme el dedito y pongan el dedito. Bien. Bueno, como dice Sergio, esto surgió un poco de todos, aunque Sergio diga que no surgió de él, surgió un poco de todos, y la idea era juntarnos a algunos amigos, y por suerte veo que hay más de lo que esperábamos.
La primera charlita va a ser un poco del tratamiento artroscópico de las lesiones de fibrocartílago triangular y lo que hacemos nosotros en la clínica y bueno, un poco lo que hace cada uno. Simplemente recordar que el fibrocartílago se encarga de transmitir la fuerza de lo que es la mano hacia la muñeca del antebrazo y es un importante estabilizador de la articulación radiocubital distal y cúbito-carpiana, y se llama complejo porque tiene 3 grandes grupos, un primer grupo que lo compone el disco articular o fibrocartílago y el menisco homólogo o el meniscoide, ¿sí? Que hasta en un 20-30% tiene inserción sobre lo que es el ligamento lunotriquetal. Y un segundo grupo, que es quizás el más importante, que está compuesto por los ligamentos radiocubitales dorsales y radiocubitales volares, que son los principales estabilizadores de la articulación radiocubital distal, y un tercer grupo que es el que lo compone la cápsula cúbito-carpiana, la cápsula también de la articulación radiocubital distal, el suelo del sexto compartimiento y los ligamentos cúbito-carpianos. A su vez hay estabilizadores secundarios de la articulación, como es el pronador cuadrado, la membrana interósea y la banda oblicua distal, cuando está presente entre el 40 y 60% de la población. Recordar simplemente de biomecánica que la articulación radiocubital distal es bastante inestable si no tuviera los ligamentos radiocubitales, ya que el 30% de contacto es el máximo contacto que hay entre el cúbito y el radio, en pronosupinación intermedia, y en supinación y pronación máxima, esto llega al 10% de contacto. Y que en pronación es en donde se da el 80% de las lesiones del fibrocartílago, más que nada de las lesiones foveales, y es donde se rompe el ligamento radiocubital volar profundo, que esto es muy importante cuando después hablemos de una técnica de reconstrucción en la cual estamos trabajando. Bueno, recordar del punto de vista de vascularización que el fibrocartílago en su parte cubital es ricamente vascularizado, su parte central del disco es avascular, y la parte radial hay estudios que demuestran que hasta el 25-30% de los fibrocartílagos tienen vascularización. Y esto hay que diferenciarlo de los ligamentos volares y dorsales, los cuales sí son ricamente vascularizados. Hasta el 2011 se veía a lo que es el fibrocartílago como el concepto de hamaca, y a partir del trabajo de Atzei y Lucchetti se comenzó a ver como un iceberg, donde realmente la parte importante es la parte foveal, son los ligamentos y su inserción en la fobia del cúbito, porque son los verdaderos estabilizadores de esta articulación. Entonces, nosotros realizamos algunos test clínicos para diagnosticar estas lesiones, que los vemos también por artroscopía. El primer video es el test de Berger, donde lo que hacemos es compresión sobre el disco articular. El segundo test es de Ruby test, que es con desviación radial, flexión dorsal, y la llevamos a la flexión volar, y lo que hacemos es deslizamos todo el carpo cubital sobre el disco articular. Y el Ballock test, o test de Nakamura, que se hace comparativo y en 3 posiciones para evaluar inestabilidad de los ligamentos radiocubitales volares y dorsales. ¿Se escucha bien, Sergio? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, hay muchos test clínicos más y test radiográficos y resonancia, pero no me quiero detener en esto por el tiempo. Hay 3 clasificaciones que son las que utilizamos, la de Palmer de 1994, que es conocida por todos, que nosotros la englobamos dentro de las ATSEI-1 y las utilizamos solamente para eso. La constelación del piñal, que lo que en realidad dice es, por ejemplo en este video, que hay una fractura de radio y hay una lesión de fibrocartílago, que es radial y cubital. Entonces lo que dice es que una lesión puede ser mixta, puede ser tanto palmar, dorsal, volar, y puede ser combinada. Y las lesiones de Atzei, las cuales son las que nosotros utilizamos, en donde las divide en 5 tipos, donde las lesiones Atzei-1 son lesiones reparables, periféricas, y acá incluimos a las lesiones de Palmer. Las lesiones Atzei-2 son lesiones foveales, las cuales son reparables y requieren de una reparación foveal. Las tipo 3 son mixtas, tanto clase 1 como clase 2, o sea, foveales como periféricas, y la indicación del tratamiento es igual a las tipo 2. Las tipo 4 ya son lesiones irreparables, donde hay que hacer una reconstrucción de lo que es el complejo estabilizador de la articulación, y las clases 5 ya llegamos tarde, hay artrosis de la radiocubital distal, y hay que hacer procedimiento de salvataje.
Para los que no tienen experiencia, rápidamente, en el video lo que se ve es un test de trampolín que evalúa lesiones periféricas, el cual es negativo, y un test foveal, el cual es un test de hook, que es negativo. Y en el video de abajo, esto sería una lesión AT6-3, es una lesión del trampolín, la cual es positivo, se pierde la tensión, y cuando vamos hacia la fobia se levanta. Es una lesión AT6-3. La imagen del video a la derecha, estamos viendo una lesión de todo el borde torso cubital, con bordes retraídos. Esto es una lesión crónica que habría que evaluar si es pasible de reconstrucción primaria o de hacer una reconstrucción mediante injerto. Y el video de abajo a la derecha ya es negativizando el test de trampolín, una lesión periférica con una doble sutura. Bueno. Entonces, las lesiones AT6-1, cuando son palmer A, dijimos que son lesiones centrales, avasculares, en las cuales simplemente con un debridamiento de la lesión y una regularización son lesiones que andan muy bien, por lo cual no me voy a detener en esto, ya que hay mucho publicado. Las lesiones AT6-1, pero que son lesiones 1B, son lesiones que dijimos que eran ricamente vascularizadas, y acá hay una controversia entre hacerles suturas periféricas o radiofrecuencia, o simplemente debridamiento e inmovilización. Nosotros hacemos suturas periféricas, hay varias, voy a hablar de 2 tipos, que son las que mejores resultados nos dan a nosotros, pero bueno, las hemos intentado todas. Esta es la sutura de adentro a afuera, en general las hice con animaciones para que no sea tan largo todo y ser un poco más esquemático en cómo se hace. Ingresamos con la óptica por el portal 3-4, y por el portal 6R ingresamos con el palpador y evaluamos la lesión. Tiene un test de trampolín positivo, tiene un hook negativo, es una lesión AT6-1B periférica. Luego hacemos un debridamiento, como en toda lesión, hacemos un shaving de la misma, y cambiamos portales, la óptica pasa por el portal 6R y pasamos a trabajar por el portal 3-4 con una aguja de TUI cargada con un hilo. Penetramos el disco articular y lo sacamos con mucho cuidado por el portal 6R, que es un portal de mucho riesgo, y es la contra que tiene este tipo de sutura. Luego retiramos la aguja, como ven en el video, y 2 a 4 milímetros volar o dorsal en base a donde esté la lesión, volvemos a penetrar con el mismo hilo cargado y volvemos a retirar por el portal 6R. Obviamente hay que tener mucho cuidado con la rama sensitiva dorsal del nervio cubital. Bueno, esta es una de las que más utilizamos, y la otra es desde afuera adentro, solamente por 2 portales. Tiene como ventaja que no utilizamos el portal 6U. Lo que estamos viendo acá es una lesión, un test de trampolín positivo con un hook negativo. Hacemos el shaving de la lesión, y por debajo del portal... Ya, excelente, Lorita. Ya. Por debajo del portal 6R, colocamos la sutura, penetramos el disco, y vamos a retirar ese hilo por el portal. Entonces ahí anudamos con un punto de 2, 3, 4 puntos, lo que necesita. Acá estamos haciendo el segundo punto por debajo del portal 6R, y vamos a entrar con un recuperador de hilo, con una cray, lo que tengamos a mano, para retirar el hilo, y bueno, acá van a ver que quedan 2 puntos periféricos. Esos son los 2 puntos que más utilizamos para las lesiones tipo 1B. Bueno, las lesiones son 1D, Nakamura las clasifica en estables e inestables. Estables son que solamente compromete el disco, y entonces simplemente con debridamiento son lesiones que tendrían que andar bien. Ahora, cuando hay compromiso de los ligamentos volares o dorsales, requieren su fijación. Y nosotros utilizamos una técnica por 3 portales, que son el 3-4, 4-5 y 6R. Vemos siempre por portal 3-4, hacemos el diagnóstico de la lesión, ahí entramos con el palpador, luego hacemos un shaving, y utilizamos el portal 4-5 para penetrar con un hilo cargado el disco desde radial a cubital, y ese hilo lo retiramos por el portal 6R. Retiramos la aguja con el disco, con el hilo cargado, y volvemos a penetrarlo. Volvemos a retirar el hilo por el portal 6R, y luego, mediante una sutura sin hilo, realizamos el anclaje del disco articular. Bueno, para lesiones AT6-2, dijimos que son lesiones foveales, son lesiones que requieren un anclaje foveal. Hay muchas técnicas, hay técnicas transóseas, hay técnicas que simplemente son con hilo alrededor de las tiloides, hay técnicas con guía, sin guía. Nosotros utilizamos la guía
de fibrocartílago, y esta es la técnica que utilizamos. Siempre lo mismo, ingresamos por un portal 3-4 con la óptica, y por un portal 6R lo que hacemos es palpamos. Acá está el test de Ghost, que es positivo, este paciente tiene una lesión foveal. Lo que hacemos es un debridamiento de la lesión, revivamos, y colocamos la guía de fibrocartílago, hacemos el túnel óseo, por el túnel óseo pasamos un hilo penetrando el disco, y por el mismo agujero un shooter retriever, por el cual recuperamos ese hilo 1 centímetro distal a nuestro túnel. Es esa imagen que se está viendo ahí. Comprobamos que ya no negativizamos el test de Hook, o el test de Ghost, y bueno, ahí concluye lo que nosotros hacemos para las lesiones AT6 tipo 2. Ahora, cuando ya llegamos tarde y tenemos una lesión AT6 4, que son lesiones que no se pueden reconstruir, que ya el disco articular está dañado, hace un tiempo hacíamos esta técnica de Michael Chukai-Mack, que bueno, luego fue popularizada por Lucchetti, que es una Bryan Adams con asistencia artroscópica, ya que hacemos un abordaje volar, un abordaje dorsal, pasamos el injerto de palmar menor, desde volar a dorsal con un túnel radial, y luego por la artroscopía, como ven acá, hacemos un debridamiento, ampliamos una lesión central sobre el disco articular, y utilizamos la misma guía que para lesiones AT6-2, hacemos el túnel óseo, como vamos a ver en el video de acá abajo a la izquierda, y luego nos vamos entre los ligamentos cúbito-carpianos a hacernos un espacio para traernos nuestra hebra volar. En el video arriba a la izquierda se va a ver cómo nos traemos la hebra del injerto volar. Lo mismo hacemos, acá la estamos pasando por el túnel óseo mediante una CRY, y lo mismo hacemos con la hebra dorsal, mediante un rescatador de hilo en este caso. Entonces, lo que vamos a ver en el video de arriba a la izquierda es que traccionamos desde el túnel óseo con el shooter retriever y bajamos la hebra dorsal que nos quedaba pendiente. Entonces, reconstruimos los ligamentos volares y dorsales. Más interesante para nosotros es el trabajo de Vicente Carratalá y su equipo, en donde hacen la reconstrucción totalmente artroscópica, pero ellos utilizan unos dispositivos que se llaman SweepLock, los cuales no están disponibles en el país, y dan la opción si no de hacerlos con tornillo de biotenodesi, los cuales, bueno, en el país son muy caros y bastante difícil que a nosotros no nos acepten. Entonces, lo que nosotros realizamos es esta técnica que la denominamos CPF, en el cual tenemos 3 casos, en la cual ingresamos por un portal 3-4 y por un portal 6R hacemos un debridamiento de la lesión completa. Acá estamos viendo el cúbito, hacemos un túnel óseo por el cúbito, y luego hacemos 2 túneles radiales que salgan orientados hacia el portal 1-2, porque es el portal que tenemos que abrir. De esta manera hacemos los 3 túneles de forma artroscópica, como están viendo en los videos. Luego tomamos un injerto de palmar menor, ese injerto lo colocamos mediante un shooter retriever que entra por el portal 4-5 y del túnel cubital entra, y jugamos con este injerto y lo hacemos pasar por ambos túneles radiales. La contra que tiene es que hay que abrir el portal 1-2. Luego bajamos las 2 hebras por el cúbito y lo fijamos 1 centímetro distal a nuestro orificio que hicimos en el cúbito, similar a la fijación que hacemos en las lesiones AT6 tipo 2. Y les quería presentar esta técnica en la cual estamos trabajando. No tenemos todavía casos, la estamos trabajando en cadáveres. Es una técnica donde utilizamos los ligamentos cúbito-carpianos, ya que el 80% de las lesiones las lesiones foveales se dan en pronación, como dijimos, por el ligamento profundo radiocubital volar, que tiene un anclaje a estos ligamentos cúbito-carpianos. Entonces nosotros hacemos un punto all inside del piñal, luego cortamos los ligamentos a nivel del carpo proximal, y los bajamos similar a la técnica que utilizamos para AT6 tipo 2, y los fijaríamos o con un knotless o con un tornillo interferencial. Estamos trabajando en esto y la verdad es que todavía no lo hemos hecho más que en cadáveres. Y cuando llegamos tarde, las lesiones AT6 tipo 5, ya lesiones con artrosis de la articulación radiocubital distal, nosotros lo que hacemos en este caso, y sé que es discutible, y
está bueno que quizás después charlemos sobre esto, es la técnica de Saubeca-Panchi artroscópica. Ampliamos la lesión central, similar a lo que hacíamos en las lesiones AT4, ¿sí? o en las lesiones periféricas, las tipo 1A de Palmer, hasta poder ver la articulación radiocubital distal. Luego empezamos a trabajar por un portal dorsal distal, fresando lo que es la cavidad sigmoidea menor del radio, como vemos acá, y el cúbito hasta tener hueso subcondral. Y luego hacemos el orificio sobre el cúbito y colocamos nuestro tornillo como si fuera una Saubeca-Panchi abierta convencional. Ahí lo que estamos haciendo es con la fresa comiendo la cavidad sigmoidea, lo que es el resto del cartílago. Bueno, estos son algunos videos que los paso rápido de cómo nos queda después, que solamente entra el palpador a distal y nada más que eso, y algunos casos que tenemos. Estos videos son viejos, ya tenemos más de 14 casos hechos con muy buena movilidad. Bueno, entonces como conclusiones, creemos que la reparación artroscópica de muñeca para lesiones de fibrocartílago es el gold estándar, ya que permite diagnosticar y tratar las lesiones asociadas, evitando abordajes capsulares, permitiendo recuperaciones precoces y mejoras funcionales, y tratarlas en forma aguda antes del tercer mes en general daría mejores resultados. Bueno, muchas gracias a todos, y como digo siempre, que es algo que le rodea al doctor Pedro Delgado de España, de Comodoro al mundo. Bien. Mati, dejaste de compartir ahora, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Ahora desactivé el audio a todos. Y lo que les voy a pedir es, escucho un poco de ruidos en todos lados. Hay algunos nenes chiquititos por ahí dando vuelta. Dame tu galletita así. Creo que es mejor dejarlo silenciado y solo el que quiera hablar. Bueno, los acabo de silenciar a todos. Otra vez. Todavía alguno me quedan algunos que estoy admitiendo. Bien. Matías, en realidad estamos viendo tus técnicas personales y de todo lo que fuiste rescatando en cada uno de los casos clínicos ahí de AT6. Y también mezclaste un poquitito, en algún momento hablabas de las clasificaciones de Palmer, de todas las que hay, pero ahí fueron mezclando unas cosas. Entiendo que, es más, en una mesa de hace 2 o 3 años, cuando estuvo AT6 de invitado, y tuvimos una mesa muy parecida de fibrocartílago triangular, una de las preguntas era si todos estaban de acuerdo con la clasificación de AT6 y si la seguían utilizando. Y esa es mi primera pregunta. Vos ya contestaste un poco, que usaba las dos, y le agregabas la de la constelación de Paco. La pregunta un poco, todos veo que hay varios, gente de reconocido, entró Miguel Capomasi, entró Rodolfo Cosentino, entraron varios los que alcancé a ver. Así que me gustaría que, levantando la mano, que cada uno haga algún aporte extra en cuanto al tema clasificaciones, si usan Palmer solamente, si usan AT6, si le agregan la de Paco, y qué les parece a cada uno. Así que si el que levante la mano, ahí le doy el audio, como para seguir en esto. Así que, el que quiera. A ver si alguno levantó la mano. No veo a nadie con la manito levantada. Y entonces vamos a dirigir algunos. Miguel, ahora te desbloqueo, Miguel. ¿Me escuchás, Miguel? ¿No? A ver si te puedo desbloquear desde acá, directamente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí te escuchamos, Miguel. Exacto, te escucho y justamente estaba levantándote la mano. Lo que pasa, perdóname, Miguel, un segundito. Si vos ves abajo en la pantalla, hay una manito para levantar. Yo lo que estaba mirando era si había aparecido bueno, el dibujito perfecto. de la pantalla. Dale. Perfecto.
De todas maneras, nosotros, y yo particularmente, que no hago cirugía artroscópica, a pesar de que en nuestro servicio sí hacemos, es decir, no prescindimos absolutamente de la artroscopía y de todas las técnicas que se puedan llevar adelante artroscópicamente. Pero en lo personal, de cara a la categorización de las lesiones, a la indicación terapéutica de cada una de ellas, a mí con la clásica clasificación de Palmer en 2 grupos y subgrupos, me alcanza, y te diría que es una clasificación que utilizo permanentemente, y no me impone ninguna restricción. Entiendo que Adsei ha expandido esto, y dentro de nuestro grupo también Andrés, que hace cirugía artroscópica, se inclina por la clasificación de Adsei, y yo creo que de cara a las reconstrucciones artroscópicas puede tener más utilidad que para nosotros, que manejamos la patología global, las indicaciones, y que hacemos, yo particularmente, cirugía abierta y me apoyo en la artroscopía, me resulta familiar y me resulta práctica la clásica de Palmer. Bien. La siguiente pregunta es, bueno, hay muchos de los que están acá presentes que hacen artroscopía, justamente apuntábamos a eso. La artroscopía nos descubrió un montón, nos ha permitido evaluar un montón de lesiones que antes pasaban desapercibidos. Nosotros que estamos cabalgando en la mitad, nuestra generación cabalga en la mitad entre la artroscopía de muñeca y la abierta, casi más tirando más artroscopía que muñeca, hemos descubierto algunas cosas que antes por ahí no se podían hacer. Entonces mi pregunta es, a los que hagan abiertos, también, ¿cómo resuelven esas situaciones? Digo, porque hay cosas que son bastante difíciles de resolver. Recién Matías mostró una lesión Palmer, vamos a hablar de la de Palmer tipo 1D, que hacerla a cielo abierto tiene su historia también, no es tan fácil. Digo, artroscópicamente no es fácil tampoco, tiene su complejidad. Pero cuando uno tiene 2 o 3 cosas muy básicas de artroscopía, ya rápidamente puede mejorar incluso los resultados de las lesiones a cielo abierto. Así que me gustaría saber cómo manejan esa situación. ¿Quién hay, además de Miguel, que haga a cielo abierto las lesiones de fibrocartíago triangular? ¿Quién quiere levantar una mano y hablar? Rodolfo. Ahora te habilito, Rodo. Ya estás habilitado. A ver, si hablas. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, bueno. No, yo, en cuanto a las clasificaciones, yo también estaba con Miguel, que cuando nosotros no manejábamos para nada la artroscopía, con la clasificación de Palmer estábamos. Y la de Alcei viene ahora a ayudar una vez que uno puso la artroscopio ahí. Indudablemente yo soy de la era pre-artroscopía y raramente me he metido en la artroscopía ahora últimamente, lo cual me lleva a veces una vez que estoy ahí y diagnostiqué la lesión y estoy pensando en si vamos a poner un arpón en la fobia, y toda la paciencia que tengo para la microcirugía, que me puedo pasar horas debajo del microscopio tratando de unir una arterita de 0,5 milímetros, a veces se me escapa un poco en la artroscopía y me dan ganas de abrirlo y terminarlo a cielo abierto. Yo creo que las técnicas no hay que armar grietas entre las técnicas, hay que resolver los casos de acuerdo a cada caso y a lo que resulte más fácil al cirujano. Yo creo que sí, que las técnicas artroscópicas actuales han traído luz sobre muchas de estas lesiones que antes en realidad ni siquiera, a veces ni las diagnosticábamos,
ni venían los pacientes, los operábamos cuando ya tenían una inestabilidad radiocubital grosera y hacíamos una técnica de salvataje o una técnica de reconstrucción ligamentaria o incluso un salvataje. Lo que yo le quería preguntar a Matías es con respecto al Sobeca Pangi, ese artroscópico que hace, si después le hace al final de la artrodesis retira la virola por un abordaje tradicional o qué es lo que hace. Sí, Rodolfo, por supuesto que el abordaje cubital es el mismo que el convencional. No le hacemos abordaje dorsal y sí le hacemos un abordaje de 2 a 3 centímetros para retirar la virola después de colocar el tornillo, después de hacer la artrodesis. Después de la artrodesis, no antes. No, después. Bien, Sí. yo lo hago así, lo abierto habitualmente, y también lo hago así, hago primero la artrodesis y después le retiro la virola. Bien, no tenemos Cuando está en que... posición. Perdón, Rodó. Sí. Última pregunta sobre esto y pasamos, tenemos algún tiempo limitado, así después pasamos al resto de los temas. Un comentario y una pregunta. Un comentario con respecto a lo que estaban hablando recién. Mati, mostrás el Sobeca Pangi artroscópico, buenísimo, sobre una lesión de un fibrocartílago triangular, grado 5, grado 6, o la que quieras poner. Pero recordamos que la Sobeca Pangi, la gran mayoría, son secuelas de fracturas de radio colapsadas y que el fibrocartílago triangular está intacto. Entonces, si lo hacemos artroscópico, ya ahí estaríamos rompiendo algo que por ahí todavía nos permite ahí mantener un poquito, no de estabilidad, porque ya no vamos a tener radio cubital distal, porque va a estar soldada si elegimos hacer el Sobeca Pangi, pero no estamos rompiendo algo para entrar desde arriba y a mirar. Eso estoy de acuerdo con cuando hacerlo en las lesiones grado 5, 2 o 2E, si querés, de Palmer, cuando secuelar. La pregunta real, en realidad, que es un poquito más en la práctica, todo esto que estamos hablando en ningún momento habla del tiempo de evolución de la lesión. Ni la clasificación de Palmer, ni la clasificación de AT6, ni la constelación de Paco habla de tiempo de evolución de la lesión. Y yo creo que para entrar en un tratamiento es tan importante el tiempo de evolución de la lesión, porque sabemos que las lesiones periféricas, así como los meniscos periféricos y todo lo que está bien perfundido, tiene un altísimo poder de cicatrización con una inmovilización. Entonces, ¿cuál es el punto, en qué momento uno dice, bueno, yo esto lo tengo que anclar, o con una yeso braquipalmar anda bien? Matías. Sí, la verdad es que nosotros antes del segundo mes del inicio del dolor nunca indicamos ni una artroscopía ni diagnóstica ni terapéutica, salvo que haya una inestabilidad, un test de Nakamura que sea comparativo positivo, no lo indicamos siempre el fortalecimiento, la inmovilización primero y después el fortalecimiento. En realidad, yo recuerdo un trabajo de AT6 que determina como hasta el tercer mes, hay como un batch ahí entre el tercer y sexto mes, y después del sexto mes como que las toma como crónicas. Sí, para mí acá entra en juego también la edad del paciente y la degeneración que sufre el disco y el complejo del fibrocartílago. No es lo mismo operar un paciente joven que operar un paciente donde ya haya una metaplasia de todo el complejo o de toda su estructura. Pero personalmente, si vos me decís a mí, nosotros antes del segundo o tercer mes no indicamos la cirugía. Bien. Bueno, Mati, gracias por todo esto. Está buenísima la contribución. Me parece que es el momento de pasar al otro tema. Vos que tenés el manejo del Sergio, sistema. yo tenía la esperanza de que esto no se corte, pero Zoom no se va a cortar. Ah, ¿te actualizó? Se actualizó, sí. Buenísimo, porque si no teníamos otra reunión programada. Buenísimo. Sí, ahí Juanpi levantó la mano y creo que Juanpa quería hablar algo. Una pregunta. Alejo pasó a minutos ilimitados. Gracias, Alejo. Mati, ¿cuánto tiempo le inmovilizan? ¿Después de la cirugía? No, cuando lo tratás en forma conservadora, ¿cuánto tiempo lo dejas inmovilizado? 4 semanas. Y después de... Cada vez intentamos menos.
Antes estoy diciendo yo no tengo casi experiencia en comparación con ustedes, por supuesto, pero hace 3 años lo inmovilizábamos 6 semanas y ahora lo inmovilizamos 3 semanas. Y incluso queremos acortar los tiempos, aunque no nos animamos todavía. Joya, gracias. Bueno, pasamos, Mati, al siguiente. Sí. Dale. El doctor Alejo García Benzi de la Climba nos va a hablar un poco de lesiones escafolunares y el tratamiento que ellos utilizan. Ale. La puerta que le vas a apretar las manos. Bien. Buenas. ¿Desactivaste el audio? Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. No te van a contestar porque están todos silenciados, Alejo. Genial, gracias. Ahora me silencio Más que nada, yo. bueno, Me silencio yo. agradecerte, Sergio, y más que nada también a Matías por la iniciativa y formar parte de esto. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de inestabilidad escafolunar, de tratamientos no artroscópicos. Básicamente, para saber esto tenemos que llegarnos a Ronald Linshead, que nos introduce este concepto en el 72. Él nos habla de inestabilidad del carpo. La inestabilidad del carpo es una alteración en la relación de los huesos del carpo. Mientras que una disociación es el daño entre los ligamentos intrínsecos de los mismos, siendo así la disociación escafolunar la disociación más frecuente. Esto nos lleva a la inestabilidad del escafolunar y por ende la inestabilidad escafolunar a largos periodos nos lleva a una muñeca slack. Básicamente me voy a basar en este artículo de Marc García Lías y también de su técnica, pero sobre cómo hace un algoritmo para por nosotros poder llegar a la resolución de la patología, que es lo que nos importa. Como estabilizador primario tenemos el ligamento escafolunar en su cara palmar y a su vez en su cara dorsal, pero lo más importante es que tenemos este ligamento que se divide en 3 partes, una dorsal, una proximal y una más que nada palmar. Entonces, para ello, saber de que la región dorsal es mucho más fuerte, soporta torsiones, soporta traslaciones, mientras que la intermembranosa básicamente no tiene ningún apoyo. La porción palmar tiene cierta comprensión a nivel de la torsión, más que nada de la torsión, digamos, entre estos huesos. Tenemos que saber de que también tenemos estabilizadores secundarios que son bastante importantes, el ligamento radioescafogrande, que se muestra ahí en la pantalla, el ligamento a nivel dorsal, intercarpiano dorsal, y estas imágenes son de Mireia, que también los dio en la charla, me pareció importante colocarlos, ya que muchas veces no los vemos como tales, pero lo más importante es saber de los ligamentos escafo-trapezoideo, el ligamento escafogrande y a nivel el ligamento radioescafogrande, que en realidad hace como un fulcro, en realidad no se apoya, pero sí lo utiliza el escafoides para la movilidad. Mientras que en su cara dorsal tenemos el ligamento intercarpiano dorsal y el radio triquetal a nivel dorsal. Hay un concepto nuevo actualmente de la cápsula que es bastante importante, que es la que nos estabiliza todas estas cosas a nivel dorsales, y una muñeca vista en la cara anterior o la cara palmar, nos damos cuenta que realmente todos estos ligamentos no son ligamentos en sí, sino que sirven como ligamentos y como fuerzas antipronatorias. Nos vamos a basar básicamente en lesiones que son crónicas, tenemos que saber las clasificaciones que nos hablan de tiempo, las clasificaciones radiográficas, las clasificaciones según algoritmos. Entonces vamos a clasificarnos en lesiones que son agudas, menos de 1 semana, subagudas entre 1 y 6 semanas, y las lesiones crónicas. Entonces vamos a hablar, perdón, no es meses, es semanas, mientras en las cuales vamos a hablar de las lesiones crónicas, donde nosotros nos vamos a encontrar otra clasificación que es radiográfica, en la cual nos vamos a basar sobre Tainliski en el 80, que nos habla de lesiones estáticas y dinámicas, que posteriormente estas lesiones las agrega Watson, que son lesiones ocultas que nosotros no hemos podido llegar a visualizar, en las que las vamos a clasificar en predinámicas. Las clasificaciones predinámicas son lesiones ocultas descritas por él mismo, las dinámicas son lesiones en las cuales tenemos que llevar a realizar el estrés dentro de la misma muñeca para poder nosotros
ver la lesión, mientras que las estáticas ya tenemos una mala alineación del carpo, por ende debemos, en la radiografía simple anteroposterior se pueden visualizar. Nuestro objetivo básicamente es compensar esto. ¿Qué significa? El polo proximal se acerca al margen posterior radial articular, lo cual incrementa la presión radioescafoidea contribuyendo a una artrosis, eso nos habla de una lesión SLAC, mientras que la subluxación causa el descentrado mediocarpiano con una consecuente artrosis luno grande. Es decir, la flexión del escafoides y la extensión del semilunar nos provoca a nosotros la traslación que nos denominamos gap, y hay una tendencia a una traslación cubital, ya que podemos tener una insuficiencia del ligamento radiolunar largo. Básicamente lo que nos divide y lo que tiene que quedar claro es una lesión estática o una lesión dinámica. Dentro de una lesión estática tenemos un DISI, nos vamos a encontrar una flexión y una pronación del escafoides. Esto se llama luxación rotatoria del escafoide, tenemos un ángulo extraescafoideo mayor a 45 grados. Para llegar a todo esto tenemos que saber de un algoritmo de García Elías, el cual nos habla de que tenemos que llevar a ciertos casos y conocer dentro de la patología si realmente tenemos una integridad del ligamento dorsal, la cual las lesiones parciales pueden ser palmares y proximales, pero generalmente la integridad dorsal, y esto es algo bastante controversial, sin contar los pacientes obviamente que son laxos, debemos encontrar de si realmente la lesión es clara. Por ende, tenemos que ver si la región dorsal está dañada, por ende lo que tenemos que hacer es un Watson test. No es, patoneumónico, como decíamos en la clase de los del Instituto de Kaplan, pero el Watson test generalmente cuando tenemos un paciente con una lesión dorsal nos va a dar positivo. Pero generalmente estas lesiones hay que diagnosticarlas básicamente por artroscopía, lo cual en nuestro medio a veces es bastante difícil. Otro de los métodos que tenemos que usar es la curación o el potencial de la curación de los ligamentos. Esto lo vamos a dar a través de la cronicidad de la lesión. Otra cosa que tenemos que evaluar son el estado de los estabilizadores secundarios, si los ligamentos son indemnes o no. Esto nos va a dar si realmente hay un desalineamiento dinámico, que lo vamos a ver a través de estudios dinámicos, o si realmente son estáticos, es decir, si los estabilizadores secundarios son competentes y todavía mantienen nuestra estabilización de nuestra muñeca. Por ende, generalmente cuando ya llegamos a una radiografía en este estado, un ángulo escafolunar mayor a 70 grados, o un signo del anillo, o un signo de Terry Thomas, básicamente nuestra muñeca está desalineada. La reductibilidad del carpo desalineado, es decir, a través de maniobras nosotros podemos reducir el carpo o si realmente es irreductible. Muchas veces este procedimiento es intraquirúrgico y debemos realmente ver si puede ser reductible. Y por último caso que nos va a dar el estadio fundamental sobre una conducta quirúrgica posterior es el estado de los cartílagos. Los estados de García-Elías se basan en 5 preguntas, respondiendo básicamente ellas vamos a ir estadificando a través de García-Elías. El estadio 1 es una lesión parcial del ligamento escafolunar con una ruptura parcial. Generalmente este diagnóstico es a través de artroscopías en el paciente doloroso, es decir, el paciente que tenga un ruido o algo en nuestra muñeca o nos dé la clínica de algo, el paciente tiene que ser sintomático. Si el paciente no es sintomático, básicamente no tendríamos paciente. Nuestra muñeca va a estar alineada y el tratamiento generalmente es percutáneo o reeducación con fisioquinesioterapia, y estamos hablando de lesiones predinámicas. El estadio 2 de García-Elías nos habla de una ruptura completa a nivel también dorsal del escafolunar. La porción dorsal es completamente reparable, nuestra muñeca es alineada y básicamente nuestro tratamiento es de suturas transóseas con arpones y estaríamos hablando de maniobras dinámicas o un estadio dinámico. Nuestras indicaciones, a lo que vamos a indicar más que nada en nuestra charla, es la indicación de la reconstrucción ligamentaria, es decir, estadio 3 y 4 de García-Elías. Entonces nos vamos a basar en lesiones que son crónicas, en lesiones que son estáticas o dinámicas, pero son todas reductibles, sin lesiones osteocondrales y con un ligamento no reparable escafolunar dorsal. Es decir, estadio 3 y 4 de García-Elías. El estadio 3 de García-Elías nos habla de una ruptura completa escafolunar no reparable con una alineación normal. Es decir, ruptura completa del escafolunar, nuestra porción dorsal está rota pero no es reparable y nuestra muñeca es alineada.
¿Cómo nos damos cuenta si nuestra muñeca está alineada? Porque tenemos estabilizadores distales palmares escafoideos que contienen todavía nuestra muñeca y por ende radiográficamente nosotros no podemos ver ningún tipo de desalineación a menos que sea algo dinámico. Es decir, nuestra cápsula, nuestros ligamentos escafotrapecio-trapezoidal, ligamento escafogrande, ligamento escafogrande también está completamente indemne, mientras que el semilunar en el ligamento intercarpiano dorsal y el radio lunar corto, que no nos permite nuestra desviación hacia cubital, todavía están indemnes. El estadio número 4 ya empieza a complicarse un poco más, porque tenemos lo que se llama subluxación rotacional escafoidea, es decir, todos los signos radiográficos están presentes, nuestra ruptura escafolunar es completa, y tenemos una muñeca no alineada, es decir, nuestros estabilizadores distales, palmares, escafoideos, que previamente estaban sanos, en este caso no lo están. Por ende, esto nos lleva a nivel escafoideo a una subluxación rotacional, y nuestro semilunar se extiende, por ende entra en tisis, y por ende todos estos signos que nosotros podemos tener a ver en el estadio 4 tienen que ser reductibles, es decir, estamos viendo una radiografía o algo estático. Existen numerosas técnicas que avalan y hablan sobre si lo que hay que corregir es el escafoide, si lo que hay que corregir es el tisis, si lo que hay que corregir a nivel cubital. Pero bueno, existen un montón, tenemos a Almquist en el 91, Lynchhead y Brunelli. Brunelli es una técnica que usaba el segundo radial y básicamente lo anclaba de una forma dinámica, lo cual fue como un boom en ese momento, en el cual anclaba el segundo radial de una forma dinámica con 2 arpones a nivel distal del escafoides, cosa de que una porción dinámica dentro de nuestra muñeca en extensión no nos permitía la flexión del escafoides. Existen numerosos trabajos como el de Matulán, que también utiliza un tornillo entre el escafoides y el semilunar. Estas imágenes son sacadas del artículo del mismo y figura el primer radial, lo cual me llamó un poco la atención, y posteriormente se colocaban 2 arpones. Una de las técnicas bastante importantes, que en realidad nos pareció curiosas, es la utilización del primer radial de una forma dinámica también, pero una forma bastante sencilla, en la cual lo que hacemos es una incisión a nivel dorsal, tomando el tubérculo de Lister, y hacemos la reducción directamente del escafoides, y posteriormente lo que se coloca es un tornillo AO de 3,5 esponjosa, con posterior tensión del primer radial, para que de una forma dinámica se ancle al polo distal del escafoides, orientado hacia el tubérculo, y que de una forma dinámica se mantenga la extensión del mismo y no permita la flexión. Existen numerosas variaciones de esta técnica. Peterson también directamente, en vez de usar la tracción del primer radial, lo que usaba directamente era desanclar y hacer una transferencia dinámica. Y otra de las técnicas que nosotros más conocemos es la técnica del doctor De Carli del Hospital Italiano, en la cual usa 3 arpones. Su idea dentro de la técnica misma es la extensión, buscar la extensión con un hemipalmar del primer radial, colocar un arpón a nivel del distal del escafoides, uno a nivel proximal, reducir y reconstruir el ligamento escafolunar y posteriormente evitar la traslación cubital con una plica dentro del mismo a través del ligamento radiocarpiano dorsal. Existen técnicas también del flexor, del flexor de muñeca o el palmar mayor o el flexor carpiorradialis, en las cuales utilizan y pasan a través de la articulación, pero nosotros llegamos a considerar de que las mismas, el palmar mayor es un gran estabilizador de nuestra escafolunar y de nuestra muñeca, por ende tratamos de no tocarlo. Esta es la técnica descrita por Marc García Elías, que ya generalmente todos lo conocen, con la digamos, tunelización de un palmar mayor a través del escafoides y reconstrucción del ligamento, evitando la traslación cubital. Vamos a pasar un poco más. Henry, la coloco acá, hay algunos que capaz que no la conocen, es una técnica que se realizó de forma abierta, con la primera reconstrucción de 360 a nivel escafolunar de una porción dorsal y volar. Él lo hacía de una forma abierta, pero esto la consecuencia que esto iba a tener es del doble abordaje. Por último, Corella, a través de la artroscopía, se basaba en decir de que realmente abrir tanto una muñeca podía llegar a provocar una rigidez de la movilidad o el consecuente. Por ende, lo que trataba de hacer incisiones mínimas haciendo un aporte a través de la artroscopía, y por ende, posteriormente hacer tunelizaciones y hacer la reconstrucción 360.
A modo de conclusión de estas técnicas es que es toda una patología bastante difícil de resolución, tenemos que entender el grado de la lesión del paciente. Las radiografías pueden ser excelentes en un postquirúrgico, pero muchas veces nuestro paciente realmente no lo está. Las lesiones estáticas generalmente se deberían resolver con un primero o segundo radial, y las lesiones dinámicas estáticas usando el palmar mayor a nivel intracarpal. La reconstrucción escafolunar para las estáticas tienen que ser fácilmente reductibles. Ya cuando nos cuesta bastante deberíamos evaluar básicamente el estado de nuestros cartílagos y ver si realmente nuestra técnica, la cual vamos a abordar, realmente es la que debemos utilizar. Generalmente vamos a tener en todas las técnicas vamos a tener complicaciones, y generalmente va a depender de la experiencia del cirujano versus su resultado. Es muy difícil decirle a cirujanos que empiecen a hacer técnicas artroscópicas intracarpales cuando realmente su experiencia es bastante buena de una forma abierta. Fundamentalmente evaluar cada caso en sí, porque no todos son iguales y no a todos los estadios hay que hacerle lo mismo. Y por último, ninguna técnica garantiza su resultado. Para continuar y para mostrar, esto es una técnica que desarrollamos en Climba a través del doctor Gómez, a través del doctor Klemboski, que utilizamos el flexor, el palmar mayor, lo tunelizamos de una forma de mejor ataque, ya que tiene un mejor ataque el primer radial y no usamos el palmar mayor como lo utiliza Corella. Tenemos un mejor ataque a nivel del escafoide a través de nuestro primer túnel, salimos a través del polo distal, lo volvemos a pasar como reconstrucción de 360 a nivel dorsal y a nivel palmar, y posterior anclaje a nivel radial. Es decir, todo lo que es la flexión, es decir, la subluxación rotatoria del escafoide, que las corregimos completamente, pero tenemos que tener un ligamento lunopiramidal sano para también evitar la traslación a nivel cubital. Este es uno de los casos que tenemos, una radiografía postquirúrgica de nuestro paciente. Este fue uno de los primeros pacientes que realizamos nuestra técnica, se ve claramente el signo del anillo. Como también pueden ver de que realmente no hay un gap, no hay un gap en nuestra radiografía, se observa el DISI y la flexión del escafoide, donde tenemos un ángulo intraescafoideo, digamos, de 95 grados versus uno comparativo de 55. Esta es una radiografía más que nada de nuestra técnica para poder evaluar y nosotros hacer un postquirúrgico. Resonancia en la cual nos muestra la lesión a nivel escafolunar. Nuestro IDI, el cual es comparativo, y realmente puse esta imagen para mostrar realmente el gap y el signo verdadero del anillo con la subluxación rotatoria del escafoides. Este es nuestro paciente a través de incisiones. Nosotros tomamos un hemitendón del primer radial, aproximadamente unos 3 milímetros básicamente es lo que tomamos para poder realizar nuestra técnica, y después la colocación de tornillos interferenciales a nivel del polo distal del escafoides, del semilunar y del radio. A modo de conclusión, tenemos nuestras radiografías postquirúrgicas, donde se pueden ver los túneles a través de tomografías pre- y postquirúrgicas del paciente. Vemos completamente los túneles que nosotros realizamos a nivel comparativo, la prequirúrgica con la postquirúrgica. Vemos cómo hemos reducido nuestro gap y realmente hemos evitado la traslación cubital. Y esto es algo bastante interesante que estamos llevando a cabo con el doctor Manuel Vélez, en el cual nuestra técnica tiene cierto soporte artroscópico, más que nada la primera parte es artroscópica para evaluar el grado de las lesiones, y posteriormente nuestra técnica es percutánea. Para poder llevar a cabo esto estamos intentando y realizando moldes a nivel de reconstrucción con 3D, e impresoras 3D, de confeccionar directamente férulas prequirúrgicas en el paciente y poder llevarlas estériles a nivel quirúrgico para únicamente realizar los portales ya predilectos que hemos establecido a nivel 3D. Estas son algunas de las férulas que podemos llegar a reconstruir, y este sería nuestro molde en un paciente que en este caso es un ensayo nuestro. Por ende, a nivel de conclusión de nuestra técnica es que es percutánea y simple, siempre y cuando podamos adaptar también nuestras guías 3D. Reconstruimos la estabilidad multiplanar a nivel de nuestro carpo, y la reconstrucción también de los estabilizadores secundarios. Por ende, estaría indicado en lesiones estadio 4 de García-Lías. Reconstruimos nuestra fuerza antipronación, ya que restablecemos la anatomía normal del carpo, y por último tenemos que tener un ligamento lunopiramidal normal. Gracias.
Bien, Ale, deja de compartir, por favor, la pantalla. Está. Perfecto, buenísimo. Gracias, Alejo. Muy interesante el concepto de la técnica esta nueva. Y en realidad, algunos comentarios de gente como nosotros que hace unos cuantos años que anda dando vuelta con esto. Nosotros vimos pasar un montón de técnicas quirúrgicas para reconstrucción del ligamento escafolunar, desde las retrodesis en su momento de STT a todas las variantes habidas y por haber, desde todas las de Mark hasta todas las de ahora que andan dando vuelta. Y la verdad es que de a poco se va llegando a algo que pareciera ser que es lo ideal, sobre todo en la selección de los pacientes. El problema que teníamos antes era que no discriminábamos mucho y en la gran mayoría hacíamos un poco de todo a la misma cantidad de pacientes. Hoy cada uno de los pacientes tiene un tratamiento determinado y específico. En lo personal, sigo creyendo que cada vez soy menos agresivo. Cuando en el mundo es cada vez más agresiva la cosa, que reconstruyen más y que hacen todas las reconstrucciones 360, yo cada vez soy un poco menos agresivo en determinados pacientes. Y esos son los que a mí me gustaría discutir un poco, que creo que son los más complejos de todos, y son esos pacientes que tenemos estas lesiones, grado 4 de García Elías, por ejemplo, escafolunares, que por ahí tienen indicada una técnica de reconstrucción ligamentaria desde todo punto de vista, esta 360, como anda dando vuelta por todos lados, podría ser con el palmar o con el radial, como me mostró recién Alejo, pero que en realidad son pacientes que estuvieron durante 10 años asintomáticos y que en un momento dado empiezan a tener dolor, con un poco de edema, con un poco de sinovitis, con una disfunción mecánica importante, que todos los vemos en el consultorio. ¿Y qué es lo que hacemos en eso? Me gustaría, en principio, a ver, ¿quién está? Está Miguel y Rodolfo y ya hablaron. Pablo Paceto, ¿estás atento? A ver. Pablo Paceto, ¿estás atento? ¿Estás con nosotros? No te escucho. Estoy tratando de... Ah, bien. Enrique Pereira, sí. Sacale el silencio, que no lo puedo sacar a Enrique, a ver si está atento. Me gustaría. Reiniciar. Ahí está Enrique. Enrique, ¿estás atento? Estoy. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Escuchaste la pregunta mía o querés que te la vuelva a responder? No, escuché, estaba escuchando. Bien, una consideración tuya de las dos cosas, ya que estás, no te había visto que estabas presente, está buenísimo que estés acá con nosotros. Creo que todos te conocen de sobra, presidente actual de la Asociación Nuestra Argentina de Cirugía de la Mano, un capo en la artroscopía, así que dos cosas. ¿Te fuiste o estás ahí? No, estoy acá. Ah, pensé que te había frisado ahí, pensé que se te había ido. No. ¿Qué haces en el estadio 4, como recién mostró Alejo, en los pacientes que sí vienen con dolor un tiempo, o estos que yo planteo que cada vez lo vemos más, un tipo como nosotros de 50 años, que había tenido una lesión hace 10 o 15 años, no nos dimos mucha bola y seguimos haciendo nuestra actividad física y de golpe nos empieza a doler y nos jode? Las dos cosas. Bueno, primero, felicitaciones por las exposiciones a los dos, a Matías y la exposición de recién. Yo lo primero que quiero empezar diciendo es que coincido en lo primero que dijiste. Yo con el tiempo también me voy volviendo menos agresivo en la medida que el mundo avanza hacia los 360, etcétera, etcétera. Yo diría que soy cada vez más cauto. Soy muy cauto porque me ha ido mal con todas las técnicas. O sea, yo no tengo hoy ninguna técnica y he
he probado la García Elías y he probado la Russell artroscópica últimamente estamos haciendo la técnica de Pablo De Capri del Hospital Italiano. Y, perdón, porque me fuiste, ¿me escuchan a mí? Sí, Enrique, sí. Perdón, lo que pasa es que estoy tratando de hacer entrar a gente que me pidieron. Perfecto. Y entonces decía, no quiero extenderme mucho, pero la verdad es que son lesiones que, como bien dijiste vos, Sergio, es difícil llegar, y como ya se dijo también, es difícil llegar justo en el momento. Muchas veces vemos ya la secuela donde la reconstrucción ligamentaria no es posible, o sea, llegar al estadio 4, sobre todo para aquellos que tengan menos experiencia, no es algo tan habitual. Y como no es tan habitual, aún gente que trabaja mucho, o que trabajamos mucho, en el servicio que trabajamos mucho, no son cirugías que hacemos y vemos todos los días. De tal manera que, para concluir, yo cada vez soy menos agresivo. Pienso que la idea del 360 en el paciente que lo justifique puede ser una opción. Realmente creo que puede ser una opción, pero es muy difícil llegar a sistematizar el procedimiento producto de que no es una reconstrucción, no estamos haciendo un ligamento cruzado de la rodilla. Estas son cirugías que hacemos de tanto en cuanto, y es muy difícil llegar a tener el ritmo de la cirugía. Así que, concluyendo, cada vez soy menos agresivo. Creo que la reconstrucción 360, desde el punto de vista, digamos, conceptual, debiera ser el camino. Yo no tengo suficiente experiencia como para hablar de 360. Buenísimo, Enrique. ¿Hay alguna pregunta para Alejo en el auditorio, entre todos los que están acá? Somos 94 amigos. A la flauta. Amigos de la muñeca y de la mano del mundo. Bien. No veo que haya algunas preguntas. Hay una pregunta que me hace una de las terapistas, Alejo, que habla sobre la confección de la férula que mostraste. Y que en realidad lo que pregunta Cecilia es por qué 3D y no manual la confección, básicamente. Si querés lo contestas vos. Hola. Realizamos confecciones 3D más que nada para saber las posiciones exactas de la muñeca de cada paciente en su lugar. Creemos que eso es acorde a cada paciente y no realmente a una posición, porque no todos los escafoides se posicionan en el mismo lugar en el momento de que el paciente tenga la patología. Entonces, la idea es hacerlo única y exclusivamente para cada paciente y que cada posición sea perfecta, el punto de entrada, digamos, de anclaje que nosotros le vamos a dar posteriormente. Perfecto. Buenísimo, Alejo, gracias. Hay una pregunta de Mangione, pero no lo encuentro yo como para darle el audio. ¿Vos lo ves, Mati, acá en el...? Lo estoy buscando, ahí le contesté. Acá lo veo. Ahí está. Yo el audio. Hola. Ahí. ¿Cómo están? Yo soy el doctor Ignacio Mangione, soy de Mendoza y quería agradecer a Alejo que bueno, me invitó a esto. Yo quería un poco más para aprender. Me ha pasado, es más puntual la pregunta para las lesiones del escáfulo lunar parciales. Me ha pasado pacientes que llegan con dolor dorsal de muñeca. Acá hay mucha gente que hace CrossFit y llevan varios kilos hacia arriba de la cabeza. Y tienen exclusivamente dolor dorsal de muñeca, radiografías normales, y en la artorresonancia aparece una lesión palmar del ligamento escáfulo-lunar. Se ve perfectamente en el estudio, y cuando le hago la artroscopía, veo por la mediocarpiana que se abre el escáfulo lunar, y se abre solamente el espacio palmar. El espacio dorsal está sano, o sea, la parte dorsal está sana, y el escáfulo lunar dorsal está totalmente sano. Entonces, mi pregunta es, para los que hacen artroscopía, yo lo que he hecho en esos pacientes es hacer una capsulodesis dorsal de Matulén. Ya han andado muy bien, se les va el dolor de reposo, pero yo quería saber si había algún gesto en la palma, alguna capsulodesis palmar asociada o algo en el mismo acto quirúrgico. Alejo.
Nosotros, Nacho, no hacemos capsulodesis palmares y nada, generalmente al paciente que hace CrossFit y tiene estos dolores, no le indicamos la cirugía de entrada. Muchas veces lo que hacemos es darle un plan de fortalecimiento y ver si realmente esto es la actividad que hace que el paciente deje de tener dolor. En lesiones parciales, uno no debe interpretarlos como que son 100% quirúrgicas, entonces creo que la reeducación propioceptiva del paciente es lo ideal y ver cómo evoluciona. Muchas veces, como decís vos, Nacho, evolucionan mal, entonces se te hace un gris y realmente ver si realmente lo llevas a una cirugía y complementar la ruptura que él tiene con una capsulodesis palmar. Realmente nosotros no tenemos, yo personalmente no tengo mucha experiencia en hacer capsulodesis palmares para nada. Bien, bueno. Sergio. Bueno, Rodolfo, te doy la palabra, Toto, brevemente, porque nos quedan 20 minutos nada más de sesión. Vamos a presentar un caso. Las preguntas que tengan para Alejo, hay una de Federico, una de Rolando que ahí veo en el chat, que se las pregunten directamente a Alejo por privado, así él se las puede contestar cuando terminamos el Ateneo. Así después tenemos dos casos que yo le voy a dar la palabra a Matías Salas para que él presente los casos de dos.